La tormenta tropical Barry tocó tierra ayer en el límite entre Veracruz y Tamaulipas. Dejó fuertes lluvias e inundaciones en esa zona de la República Mexicana. En Culiacán, Sinaloa, fueron localizados al menos 20 cuerpos en un puente vehicular. Es la jornada más violenta en lo que va del año en ese estado. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anuncia la reapertura gradual de los puertos comerciales de ganado entre México y los Estados Unidos, luego de la batalla que ambas naciones dan contra el gusano barrenador. Y en el Senado de la República se aprobó en lo general y en lo particular la reforma de la Guardia Nacional. Esto en los últimos días del periodo extraordinario de sesiones. Es un gusto comenzar nuevamente la semana con ustedes. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. Gracias por el favor de su atención. Y vamos de forma directa a la información y vamos a comenzar con el clima y las condiciones que se han presentado a lo largo de las últimas horas. La tormenta tropical Barry tocó tierra el domingo. Lo hizo en el municipio de Tampico Alto, en Veracruz, y también en la parte fronteriza entre ambos estados de la República Mexicana. Ahí en la frontera entre Tamaulipas y Veracruz provocó intensas lluvias, fuertes vientos, oleaje elevado. Así, las imágenes y lo que ha ocurrido en esta zona de la República Mexicana. ¿Qué tal las imágenes de la fuerza, de la lluvia, del agua y de todo lo que genera? En Michoacán se preparan para recibir la tormenta tropical Flossie, la cual se prevé que evolucione a un huracán. Por ello, Protección Civil informa que se han instalado ya 55 refugios temporales que son ubicados en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila, Coayayana, Tumbiscatío, Arteaga, Aguililla y también Cualcomán. En tanto, la Secretaría de Educación Pública ha ordenado la suspensión en todos los órdenes educativos, al menos para 8 municipios. No habrá clases. El gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedoya, detalló otras medidas preventivas que ha tomado el Estado. Escuchemos de qué habló. Se ha cerrado la navegación en embarcaciones menores del puerto de Lázaro Cárdenas por recomendación de la Secretaría de Marina y Protección Civil Nacional. También decidimos suspender clases en 8 municipios de la Sierra Costa este lunes 30 de junio. Los municipios son Lázaro Cárdenas, Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Cualcomán, Tumbiscatío, Arteaga y Aguililla. Sobre todo en los que están en la sierra, lo que es Tumbiscatío, Arteaga, Aguililla, Chinicuila y Cualcomán, por la crecida de los ríos. Bueno, vamos directamente. Esto lo que estamos viendo es prácticamente Michoacán, que es la parte del Pacífico. Vamos pues al sándwich, que es la República Mexicana, porque
nos llegaron por dos frentes, tanto lo que ocurrió en el Golfo de México como lo que está sucediendo en el Pacífico, y uno de los puntos que también le está pasando complicado es la Huasteca Potosina. Ahí se encuentra mi compañero Gerardo Duque. Gerardo, las imágenes que hemos visto, vaya situación adversa, en un punto que hace muchos años, tengo entendido, no llovía. Por ejemplo, yo estuve hace algún tiempo, algunos meses, en San Luis Potosí capital, y decían que tenía muchísimo tiempo de no llover. Creo que esto también es buena noticia, ¿no, Gerardo? Qué gusto escucharte, tiempo de no hacerlo, Gerardo. Buenas noches. Jaime, un fuerte abrazo y mira que hay que dimensionar San Luis Potosí como estado tiene como que dos polos neurálgicos. Uno es al que te refieres, San Luis capital, y otro es la zona sur de la entidad, que es la Huasteca, y es donde generalmente cuando vienen este tipo de situaciones climáticas, pues es donde más se resiente, en la zona sur, en la zona Huasteca, porque pues está relativamente cerca de la costa del Golfo de México, y esta tarde pues no es la excepción. Hay una situación de contingencia delicada, particularmente en los municipios de Tamazunchale y de Axtla de Terrazas. Ambos están ya muy cargados hacia el sur, ya en colindancia hacia los estados tanto de Querétaro como de Hidalgo. Déjame comentarte que en lo que es el trayecto para ingresar precisamente hacia el sur de la Huasteca se utiliza la carretera Valles-Tamazunchale, es parte de la carretera México-Laredo y está prácticamente intransitable. Es demasiada el agua que está cayendo, es mucha la lluvia, y bueno, ya propiamente dentro del municipio de Tamazunchale hay decenas de familias en este momento damnificadas. Algunas alcanzaron a salir de sus viviendas, otras no, y se encuentran en las azoteas, incluso con niños. Los focos de atención en este momento en Tamazunchale es la colonia Loma Bonita. Ahí se desbordó un arroyo, estamos viendo las imágenes, arrastró automóviles, y bueno, si tiene esa fuerza la corriente para llevarse automóviles, imagínate otro tipo de objetos de menos peso, incluso a un ser humano. También hay una situación de mucho riesgo en la comunidad del Ranchito, también es muy cercana a la zona urbana del propio municipio de Tamazunchale. Ahí son por lo menos una veintena de casas afectadas. Además hay otro lugar también contiguo a Tamazunchale, se le conoce como El Balcón. De hecho es en el acceso que viene desde Ciudad Valles, así que son varios puntos en los que se tiene especial atención en este momento, específicamente en Tamazunchale. Y otro de los municipios afectados, como te comento, es Axtla. Allí se deslavó, vemos también en las imágenes un cerro sobre el acceso principal a la cabecera municipal, y también se está reportando la inundación de varias colonias en la cabecera municipal. Bueno, ahí veíamos incluso personas que les llega prácticamente el agua a la cintura. Eso es lo que nos han dicho las autoridades. Cuando veamos un espejo de agua, no intentar cruzarlo. No sabemos la profundidad del mismo, no sabemos si hay una alcantarilla abierta. Vaya, hay cosas en las cuales también como personas nos ponemos en situaciones de mucho riesgo, mi querido Gerardo, y no es la excepción cuando ocurren estas circunstancias. Pues Gerardo, que pase rápido, que sean los menos afectados, y ya veremos cuál es la respuesta del propio gobierno del estado de San Luis Potosí. Regresaremos seguramente en estas horas y en estos días contigo allá al centro del país. Cuídate mucho, Gerardo, gracias. Seguimos en comunicación, Jaime, un abrazo, buena tarde. Abrazo fuerte a Gerardo Duque. Y mire, sigue suspendido a consecuencia de la lluvia del día de ayer servicio de la línea 8 del metro en algunas estaciones de la capital del país. Al menos 4 de estas permanecen cerradas por el encharcamiento derivado de las fuertes lluvias que se registraron la madrugada de domingo para lunes. El metro informó que continúan los trabajos para restablecer el servicio completo de la línea 8, cuyas estaciones afectadas fueron La Viga, Santa Anita, Coyuya y también Iztacalco, por lo que el servicio se está ofreciendo de forma provisional de Garibaldi a Chabacano y de Apatlaco a Constitución del 17. Como alternativa se activó un operativo emergente de movilidad a cargo de la red del transporte de pasajeros, el RTP, con unidades y también con apoyo policiaco. Lastimadas, tengan cuidado.
Pues sí, es una falta de respeto que el metro no nos avise, no diga, ¿sabe qué? No hay transporte hasta esta estación, porque nosotros podríamos haber pasado por Atlalilco y esta es una muy buena opción. Y nos hizo llegar hasta acá y pues sí, obviamente nos perjudica, pero bueno, eso es lo más irrelevante cuando uno tiene prisa, ¿no? Y es muy mala coordinación, mucha gente, muy pocos camiones, como usted lo ve, y la verdad hasta el paso para los camiones, muy mal todo. ¿Tu nombre? Bueno, ya conforme avanzaron las horas, ya se fue ordenando el ingreso a los vehículos del RTP. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la tormenta tropical Flossie ya se localiza en este momento a 285 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, todavía frente a las costas de Guerrero. Se encuentra a 295 kilómetros de Manzanillo, Colima. Flossie podría convertirse en huracán durante las próximas horas, escalar a categoría 1 y afectar principalmente el puerto de Acapulco. Protección Civil informa que las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos, arroyos, así como el desbordamiento de inundaciones en zonas bajas de los estados antes mencionados, los que vemos ahí en pantalla: Guerrero, Michoacán, Colima y también Jalisco. Por otro lado, Barry se degradó ya a depresión tropical mientras avanzaba por Tamaulipas, provocando lluvias severas como lo que veíamos en San Luis Potosí. Vamos ahora al norte del país y nos detenemos en Sinaloa, donde se confirma que ayer, domingo 29 de junio, se registró una de las jornadas más violentas de los últimos meses, o al menos de este año. En el estado perdieron la vida, fueron asesinados 27 personas. 20 de las víctimas fueron localizadas en un puente vehicular al norte de Culiacán. De acuerdo con la información oficial, en un punto de la carretera internacional México 15, justo en el puente que conecta con el sector del Seminario, fueron localizados 15 cuerpos completos y un decapitado al interior de una camioneta. Además, sobre esa misma carretera fueron encontrados otros 4 cuerpos decapitados y una bolsa plástica con extremidades. Las víctimas aún no han sido identificadas. Esto fue lo que dijo el secretario general del gobierno, Feliciano Castro. Situación lamentable, como muy lamentable toda muerte que se registra, más aún tratándose de muertes impuestas por la violencia. En ese sentido, reiterar el compromiso que el gobierno del Estado, en coordinación con el gobierno de la República, los gobiernos municipales, de implementar las medidas necesarias para seguir avanzando en el combate a esta situación de violencia e inseguridad. Vamos a Michoacán, donde la Fiscalía detuvo a 5 policías municipales de Manabatío por su probable participación en la desaparición forzada de 3 personas ocurrida el pasado 28 de diciembre del 2024. De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas desaparecidas habían sido detenidas y posteriormente liberadas por el Ministerio Público tras determinar que no existían elementos para su detención. Sin embargo, los oficiales los retuvieron, señalan, de forma ilegal en las instalaciones de seguridad pública municipal, para posteriormente un grupo de hombres armados llegó al sitio, a ese lugar, y los secuestrara. Hasta el momento sus familiares desconocen su paradero. Mientras tanto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, rechazó la propuesta de la Iglesia Católica de dialogar con el crimen organizado para que se alcance la paz. De ninguna manera. Creo que el convocar al diálogo a los delincuentes no sirve de nada. Es un tema fallido. Es una cuestión que no ha funcionado ni en Colombia. En el gobierno de Peña Nieto combatieron un cártel con el apoyo de otros cárteles, generando más cárteles, multiplicando los cárteles. Entonces eso no tiene buen fin. Mire, 2 policías resultaron heridos luego de la explosión de 2 minas. Esto ocurrió en el municipio de Coranongo, en Puebla. Esto sucedió hoy por la mañana. Habitantes reportaron a las autoridades que un vehículo, este vehículo rojo que usted ve ahí en pantalla, había sido abandonado, lo que movilizó a elementos de seguridad. Al sitio llegaron y confirmaron que el vehículo contaba con reporte de robo y al interior se encontraba un cuerpo envuelto en un plástico negro. Sin embargo, cuando los oficiales se encontraban en el lugar, 2 objetos explosivos estallaron cerca de donde se encontraban en la escena del crimen. Expertos en explosivos acudieron al lugar para la búsqueda de posibles minas escondidas. Así quedó grabado el momento de la explosión.
estamos reportando desde la zona de Santa María Coronango, es los límites entre estas dos juntas auxiliares que pertenecen al municipio de ¡Uy! ¡Uy! Está tronando ahí algo, miren. ¡Uy! Dejaron bombas, dejaron algunas minas, dejaron ahí tiradas bombas, algo. ¡Uf! ¡Ah, su mecha, ¿Alguien pisó bombas? Mire, el pasado jueves le dimos a conocer en este espacio que el gobierno de Chiapas adquirió drones artillados para combatir el crimen organizado, pero actualmente no hay disposiciones específicas oficiales que regulen la operación de este tipo de artefactos. Mi compañero César Martínez tiene actualización de este tema. César, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Así es, hoy nuestro compañero Amílcar Salazar publica un reportaje que evidencia cómo estos drones, estos hexacópteros adquiridos por el gobierno de Chiapas operarán en un limbo jurídico. Normalmente se han estado usando este tipo de aparatos para labores de vigilancia o disuasión. Sin embargo, esta decisión del gobierno chiapaneco es un parteaguas en temas de seguridad al ya montarlos con un arma, ya ponerlos artillados, y bueno, la norma oficial mexicana que regula el uso civil de estos aparatos prohíbe expresamente que carguen explosivos o armamento si no son para usos militares. Los drones militares se rigen más bien por el artículo 37 de la Ley de Aviación Civil relativa al tránsito de aeronaves del Estado. La norma oficial mexicana en materia civil los regula más bien como uso privado no comercial. Establece ciertas reglas para estos drones de acuerdo con el peso de los aparatos. De 2 hasta 25 kilogramos se pide una autorización de piloto para que puedan ser manipulados, y para drones superiores a un peso de 25 kilos se solicita lo que es una licencia de piloto, ambas figuras emitidas por la Autoridad de Aviación Federal. Estos drones, sin embargo, pues operarán en este limbo. Para los aparatos civiles, se establecen una serie de reglas, ¿no? No se permite un vuelo superior a 122 metros de altura. Se establece que deben de mantener una línea visual entre el operador y el dron, y que no operen en zonas urbanas o de noche, lo que, de acuerdo con lo que las propias autoridades de Chiapas han informado, pues no se estaría cumpliendo. Nuestro compañero Amílcar también habló con especialistas que han hablado de cómo estos limbos jurídicos pues son muestra de que la realidad, la vida cotidiana y las necesidades de seguridad han rebasado a nuestras normas vigentes. Y ni hablar de este dron en forma de canino, un dron terrestre también empleado o que se empleará para labores de búsqueda y labores terrestres, que pues tampoco se encuentra regulado en pues nuestras normas mexicanas. Jaime. Bueno, pues atento entonces a lo que ocurre en ese sentido. Vamos a ver qué es lo que dice la autoridad y cómo responde ante ello. Bien lo comentas, hay que tener claramente las maneras en las cuales y las regulaciones para respetar toda la norma que existe alrededor de este tipo de aparatos, que ciertamente son muy útiles, pero también que se respeten todos los acuerdos y normas que existan en la ley, ¿no? Así es, y sobre todo que esto abre una puerta a una serie de debates ético-legales sobre quién tendría la responsabilidad en caso de activar estas armas letales, y bueno, pues todo lo que tenga que implicar, ¿no? César, gracias, cuídate mucho, buenas noches. Hasta luego. Al pendiente. Miren, temas de la relación entre México y Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos trasladó al secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, a quien fuera secretario de Seguridad, ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, a la prisión de máxima seguridad de Florence, esto en el estado de Colorado. A esta prisión se le apoda el Alcatraz entre las rocas. De acuerdo con el registro del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, García Luna se encuentra ya registrado con el número 59745-177 y ha estado dentro de las prisiones de Oklahoma y el Centro Metropolitano de Brooklyn. Recordará donde llevó a cabo este último pase
sobre su situación jurídica hace algunos meses. Un dato destacado es que Genaro García Luna estará en la misma prisión, en el mismo predio prácticamente que Joaquín El Chapo Guzmán. Recordemos que el exfuncionario cumple ya hoy una condena de 38 años por tráfico de drogas y por mentir para obtener la ciudadanía norteamericana. Así que la nota que adelantó Milenio es que Genaro García Luna, quien estuviera al frente de la seguridad de nuestro gobierno en el periodo de Felipe Calderón, se encuentra ya en esta prisión de máxima seguridad. Siguiendo con estos temas, un juez federal le otorgó un amparo a Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, para evitar su extradición a los Estados Unidos. Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza segunda de distrito en materia penal, admitió a trámite el amparo y dio un plazo de 48 horas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como a otras autoridades para que informen si existe tal orden o si esta ya se complementó. Este caso tendrá otra audiencia el próximo 8 de julio y ese día será la audiencia incidental en la que se va a resolver si se concede o no esta suspensión definitiva a Don Rodo contra la orden de detención con fines de extradición. Vamos a la pausa, pero antes, hace unos minutos, recordará que estábamos en el tema de la línea 8 del metro, pues se está informando a través de las redes sociales que se ha restablecido ya las 4 estaciones que estaban afectadas por esta dura lluvia que se registró las últimas horas de ayer y los primeros de hoy. Se restablece por completo la actividad en la línea 8 del metro. El comunicado y esta tarjeta informativa la tiene usted en pantalla. La pausa es breve, regresamos. De la relación entre México y Estados Unidos, hoy hubo una buena noticia. El Departamento de Agricultura de la Unión Americana dio a conocer la reapertura gradual de todos los puertos fronterizos con México para retomar el comercio de ganado entre ambos países. Dicha medida va a comenzar el próximo 7 de julio. La titular de la dependencia, Brooke Rollins, informó que el primer puerto en reabrir va a ser el que se ubica en Douglas, ahí en Arizona, mismo que comparte frontera con el estado de Sonora. Esto debido a que representa un bajo riesgo para la expansión de la plaga del gusano barrenador. Y también se dice que por este puerto pasa más del 60% del comercio en este sentido. Así que es una gran noticia, muy buena noticia. Esto reduce también los riesgos de la expansión de la plaga del gusano barrenador, otro de los puntos por los que se tomó la decisión de que se abra en este periodo o en este escalonamiento es por la larga colaboración sanitaria entre autoridades tanto mexicanas como el Senacica como las propias autoridades norteamericanas. Vamos a ver las fechas de las reaperturas, ahí lo vemos ahí en pantalla. Los distintos puertos, ya le decía, el 7 de julio será el de Douglas, Arizona, una semana después va a ser cuando reabre el puerto de Columbus, allí en Nuevo México, ya para el 21 de julio será el de Santa Teresa y nos vamos ahora hasta el mes de agosto, donde se va a reabrir el de Río, Texas. Así es como estará este escalonamiento para cerrar prácticamente el 15 de septiembre, el mes patrio, donde se va a reabrir el de Laredo en el puente de Texas. La secretaria de Agricultura puso esto también en sus redes sociales. Esta tarde hablé con mi homólogo de México, Julio Verdegué, sobre nuestra lucha conjunta contra el gusano barrenador de Nuevo Mundo. Y él y su equipo han trabajado codo con nuestro equipo de la USDA desde el 11 de mayo para reabrir estos puertos. Estamos muy agradecidos. A este mensaje se le acompaña esta fotografía con el equipo de la secretaria de la Unión Americana. Por cierto, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que Estados Unidos retoma la relación comercial con Canadá luego de que este país impusiera aranceles a las empresas tecnológicas de los Estados Unidos. Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció un nuevo paquete de aranceles para Canadá, esto antes del 9 de julio, o sea, no cesan los paquetes arancelarios, mientras que la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, calificó esto como un logro de Donald Trump. Prime Minister Carney in Canada
caved to President Trump in the United States of America. And President Trump knows how to negotiate, and he knows that he is governing the best country and the best economy in this world, on this planet. And every country on the planet needs to have good trade relationships with the United States. And it was a mistake for Canada to vow to implement that tax. That would have hurt our tech companies here in the United States. The president made his position quite clear to the Prime Minister, and the Prime Minister called the president last night to let the president know that he would be dropping that tax, which is a big victory for our tech companies and our American workers here at home. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó las razones de la intervención en las instituciones financieras acusadas por los Estados Unidos. El tema que le hemos tenido de estas tres instituciones que desde el miércoles pasado fueron señaladas por el Departamento del Tesoro. Son bancos pequeños, pero el objetivo es que no tuvieran impacto en el sistema financiero nacional, y por eso la intervención que se hizo, y también a la Casa de Bolsa, y de ahí se derivan otros temas, porque en la publicación del Departamento del Tesoro se da un tiempo hasta el 21 para poder hacer algunas otras acciones. De hecho, no han hecho ninguna acción hasta los siguientes días, así estaba la publicación. Entonces, esta intervención fue muy pertinente, y lo que siga es también muy importante. Bueno, y pues hablando de esto, los estragos continúan en estas instituciones financieras, al menos para Cibanco, luego de las acusaciones en su contra por parte del Departamento del Tesoro de la Unión Americana. A través de este comunicado que vemos en pantalla, señalaron que luego de estos señalamientos, la compañía Visa decidió de forma unilateral desconectar a CI Banco de su plataforma de transacciones internacionales. Informaron que esto entró en vigor a partir de las 2 de la tarde, fueron avisados ayer a las 8 de la noche, se les confirmó ya a las 12 del mediodía, entró en vigor a las 2 de la tarde. Esta institución financiera reitera que los recursos de sus clientes se encuentran bien resguardados y que podrán retirarlos siempre que lo deseen. Y en medio de todo esto, Ana Cari, ¿qué dices de los bancos? ¿Qué pasa con las instituciones financieras? Te saludo, Ana Cari, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches, feliz inicio de semana. Y en medio de esta incertidumbre, en medio de toda esta información que se ha dado acerca de las investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses, hoy en el Diario Oficial de la Federación se reveló el monto que pagan todas las instituciones bancarias de nuestro país a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por concepto de inspección y vigilancia para su correcto funcionamiento. Esta cifra asciende a 145.970 millones de pesos. Esto significa que al final del año las instituciones de banca múltiple que operan en nuestro país estarían desembolsando un monto total de 1.751.646.000 pesos a este organismo regulador. Al segmentar por institución, BBVA, Santander y Banorte son las instituciones que aportan una mayor cantidad de dinero, derivado de que estas tres son las instituciones más grandes de nuestro país. BBVA paga al mes 29.7 millones de pesos, Santander 18.9 y Banorte desembolsa 17.8 millones de pesos mensuales a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El documento también revela el pago por parte de la banca de desarrollo, que suma 59 millones de pesos, donde destaca Banobras, el brazo financiero de las Fuerzas Armadas del país, con un monto mensual de 24.7 millones de pesos. También está NAFIN con 13.9, el Banco Nacional de Comercio Exterior con 10.7 y también se encuentra ahí con una cifra más baja el Banco del Bienestar con 3.2 millones de pesos. También se destacó que las casas de bolsa suman un pago mensual de más de 497 millones de pesos, en donde Monex es el principal aportador con un desembolso mensual de 134.8 millones de pesos. También está Multiva con 60.4, Finamex 56.7 y la casa de bolsa de Invex con 51.2 millones de pesos. Con esta información se sostiene entonces que el sistema bancario demuestra que tiene diversas herramientas para combatir el lavado de dinero y otras prácticas ilícitas, que de hecho se suman a la reunión que fue el sábado pasado, donde se realizó la primera evaluación y certificación
calificación en materia de prevención del lavado de dinero y también del financiamiento al terrorismo. Así, las herramientas en contra de estas prácticas ilícitas, Jaime. Perfecto, pues ya veremos qué es lo que sucede en el sector financiero y el sistema de pagos de nuestro país a lo largo de esta semana. Muy interesante la información. Ana Cari, cuídate mucho, buen inicio de semana. Muchas gracias, Jaime. Seguimos al pendiente. Fuerte abrazo. Mientras en el Senado de la República se aprobó ya en lo general y en lo particular la ley de la Guardia Nacional, hecho que otra vez provocó enfrentamiento, declaraciones y también situaciones pues muy límite entre la oposición y Morena. Este dictamen establece que la estrategia, la inteligencia, la coordinación, la legalidad, sumados a la disciplina y el prestigio formativo de las Fuerzas Armadas, son las más poderosas herramientas para un combate eficaz a la delincuencia. La nueva ley de la Guardia Nacional garantiza la participación del personal civil para fortalecer labores técnicas y establece que realizará labores de investigación e inteligencia en la coordinación con las fiscalías y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nosotros hemos votado en contra de manera sistemática de la militarización del país. La militarización es una salida falsa para escapar de la espiral de violencia y de inseguridad y no contribuye en absoluto a la construcción de la paz. Entre más se fortalece la militarización, menos se destina al estado de fuerza, recursos y capacidades de las policías de los estados. Hoy damos un paso firme para consolidar ese esfuerzo colectivo. Votamos a favor de una nueva ley de la Guardia Nacional y de reformas a 8 ordenamientos legales que armonizan nuestro marco jurídico con la reforma constitucional del 30 de septiembre del 2024. Y es importante subrayarlo con toda claridad. El mando de la Guardia Nacional sigue siendo civil. Nos prometieron abrazos y no balazos. Hoy esa promesa se ha convertido en una cruel burla. La estrategia de seguridad ha fracasado rotundamente y lo que queda es un país militarizado. México entero es un campo de batalla donde todos los días vemos lamentables noticias. Pareciera que estamos en guerra. Es una falacia que digan que está militarizado. El hecho de tener un mando militar, miren, recordemos el 30 de septiembre, y yo aquí di el debate, pero están acostumbrados a crear su falsa narrativa de militarizar. Bueno, se han sido días intensos en el Senado de la República y también en la Cámara de Diputados. La mañana de este lunes fue atacado a balazos el párroco de la iglesia de San Francisco de Asís, de la colonia Gaviotas Sur. Esto ocurrió ya en Villahermosa, en Tabasco, de quien su estado de salud se reporta en ese momento como grave. El líder de la comunidad católica en esa zona, Héctor Alejandro, se trasladaba a bordo de su camioneta. Esto ocurrió sobre la carretera Tornalargo-Villahermosa, a realizar la labor comunitaria que todos los lunes realizaba el párroco. Fue entonces cuando hombres a bordo de una motocicleta le dispararon. La diócesis de Tabasco aseguró que el origen del ataque se puede deber a una confusión. Vamos a ir a la pausa, es breve, regresamos. Bueno, es lunes, ya está con nosotros Minelia Taide. ¿Cómo estás, Minelia? Hola, muy buenas noches, ¿todo bien? Y también Ivette Salgado. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien y emocionada de contarles sobre una historia protagonizada por Taron Egerton. A él lo vimos como Elton John en la biografía. Ahora está dando vida a un investigador de incendios. Esta serie se llama Smoke, ya llegó a Apple TV y está basada en un caso real sobre un pirómano en cierta parte de Estados Unidos que pues provoca catástrofes, que provoca cosas insospechadas en un pueblo ficticio justamente, pero es una serie que va más allá de...
las cosas parece que no son lo que parecen, porque es una historia que va sobre esa destrucción que más bien las personas se causan a sí mismas mintiéndose. Las cosas con estos personajes de verdad que no son lo que parecen de inicio, y justamente de esto habla Tyrone y el showrunner de esta historia. How do you handle the responsibility to telling something so sensitive? It's a really interesting question. I take my work quite seriously. Even through a character like Dave, I am still expressing something about me. I think that's the thing about acting. He wants to be the hero. He wants to be a successful, sought-after author. He's so in denial of who he is that he actually thinks he's a hero while he's running around setting all these fires, then writing a book about a guy who's an arson investigator who's chasing an arsonist who's lighting all these fires that are very similar to the real fires with details only the real arsonist would know. That is interesting to me. Aquí, como les decía, nada es lo que parece, y de verdad es una gran historia en la que Tyrone está haciendo un personaje, híjole, la verdad es que como pocos en la vida. Magistral. Es una de esas historias oscuras, bien oscuras, que pues además tiene como metáfora lo que es el humo y lo que es el fuego. Así que pues bueno, ya se estrenó en Apple TV Plus, ahí la pueden encontrar. Rápidamente hablemos de Chespirito, este fenómeno de la serie que pues está... Uno por semana, ¿verdad? Van dejando, sí, ¿verdad? Un capítulo exactamente, por semana. Vamos creo que por el quinto para este fin de semana. En las redes es... tipo de reacciones en redes sociales. Y en la vida real también. Sobre todo respecto al papel que jugó dentro del programa y la vida de Chespirito, Florinda Mesa. Bueno, pues nos compartieron en exclusiva nuestros amigos de Max un video donde Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves están compartiendo detalles de lo que era esta producción con los respectivos actores que los interpretan, Eugenio Bartilotti y Paola Montes de Oca. Y pues bueno, aquí un adelantito de esto. A ver. ¿Qué es lo que más disfrutabas de esa época? La convivencia. Éramos unos compañeros increíbles y lo disfrutábamos juntos, éramos una familia. Tú tenías una maña particular antes de salir a escena. Saber cómo iba a caer. Y tan funcionaba que la gente se empezaba a reír cuando iba yo a llegar. Última semana que le perdono la renta, don Ramón. Es un homenaje. Se van a divertir muchísimo y van a recordar con lágrimas en los ojos todas esas peripecias que tuvimos todos con el programa. Es un homenaje, y cuando yo les presenté las entrevistas les había comentado que había visto solo los primeros capítulos. Conforme va avanzando la serie nos damos cuenta que realmente sí están poniendo sobre la mesa las problemáticas que tenían entre ellos, particularmente lo que estaba sucediendo con Graciela, la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños, y eventualmente con Florinda Mesa, que es lo que ha dado con absolutamente muchísima fuerza. Han recuperado en redes sociales. entrevistas pasadas. Es impresionante lo que está pasando con esta historia, y pues bueno. No es para menos, capítulo, no. El Chavo del Ocho generó, pues, época. Exacto, más de 20 años al aire, aunque la serie duraba mucho menos, las repeticiones duraron muchísimo más de lo que la misma serie. Entonces, pues bueno, un fenómeno de la televisión 100% español, recomendable, entonces. de la comedia en español, un capítulo por semana en Max. Bueno, pues ya está. Hay que ponernos al corriente en eso. Mi querida Mine, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hoy les voy a hablar de Monterrey, del Borussia Dortmund, Mañana, de ¿no? esas posibilidades que tiene justamente el equipo de Rayados, que llegó hasta los octavos de final, cuando pocos creían que podría haber avanzado, lo decíamos, por el grupo en la fase que le tocó en la primera fase, ¿no? Ahí con River Plate y con el Inter de Milán, pero bueno, lo consiguió. Mañana van justamente contra el Borussia Dortmund a las 7 de la noche, y bueno, mucho se ha hablado también de la experiencia que tiene el técnico Dominic Torrent, justamente con experiencia con Pep Guardiola, ¿no? Recordemos que fue su auxiliar en cierta etapa, y que incluso, bueno, estuvo con él también cuando se va al fútbol alemán, Pep Guardiola, que enfrenta justamente al Borussia Dortmund, y como pareja, de hecho, enfrentaron en 11 ocasiones al Borussia cuando estuvieron en el Bayern, y bueno, 6 de ellas las ganaron, hubo por ahí un empate y 4 derrotas, es decir, conoce bien el fútbol alemán Dominic Torrent. Vamos a escuchar parte de lo que menciona al respecto. Viendo que ellos son superiores a nosotros no es ningún secreto en cuanto a plantel, en cuanto a presupuesto, en cuanto a lo que están habituados a competir, estar en grandes competiciones, pero el equipo ya lo hizo bien,
los últimos 3 juegos jugando totalmente distinto en tanto de sistema como idea de juego, y creo que vamos a intentar al menos competir hasta el final, porque representamos a un equipo muy importante y además nos queremos mostrar, lo he dicho muchas veces, que el fútbol mexicano en general es capaz de competir cada vez mejor. Gracias, Mini. Muy buenas noches. Y ves, bonita semana. Buenas noches. Igualmente. Quédense aquí en Milenio, mañana nosotros a las 7 de la noche.